La voz de Fernando Ortiz Proal. Qué lujo recibir a Fernando como cada jueves. ¿Cómo estás? Mi estimado Ángel, muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Y del tema que platicábamos antes de entrar al aire, el tema de la cultura de la muerte, ¿no? Sí, cómo no. Efectivamente, estamos platicando cómo, por ejemplo, en el Gran Premio de México, cómo todas estas escuderías no se contaminan, se contagian, dijiste tú, y me voy a quedar con ese adjetivo, porque efectivamente, y nos decía Eric el día de ayer, no hay otro gran premio como el de nuestro país, donde escuderías y pilotos se involucran para participar de este fenómeno tan impresionante, ¿no? Tacos, caguamas y catrinas, ¿no? Están los pilotos. Y fíjate qué interesante, Ángel, con motivo de esta temporada en la que se conmemora o se celebra el Día de Muertos en México, justo el día de ayer tuvimos oportunidad de asistir a una conferencia magistral de Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo Matos es el maestro, el doctor, es el arqueólogo y quizá antropólogo mexicano más reconocido en la historia del país, aún en vida, ¿eh? Está por cumplir 84 años, cumple el 11 de diciembre de este año, él nació en 40. Mira, un día antes que yo. Mira, y con una vitalidad, Ángel, fue un evento espléndido en la Cineteca que está ahí en el Teatro de la Ciudad, Rosalío Solano, organizado por la Facultad de Psicología de la UAC, ahí estaba la doctora Candy Uribe, y por el Patronato de las Fiestas de Querétaro, que lleva con una gran inteligencia y una gran pasión la profesora Gloria García Alcocer. No sabes qué evento tan bonito, Ángel. Lamenta uno, sí tuvo difusión, pero lamenta uno que haya poco interés, sobre todo de la gente joven. Había poca gente joven, lamentablemente, y fue una gozada. Este señor, además de tener un conocimiento fuera de serie, tiene una simpatía, Ángel, también fuera de serie. Es una manera tan didáctica como él platica las cosas que es sensacional, pero además hay que reconocerle, y qué bueno que lo mencionas, porque es una eminencia a nivel internacional en temas de antropología, y yo creo que debe ser a día de hoy el hombre que más se ve en este país de los temas prehispánicos. Claro, mira, coordinó las excavaciones del Templo Mayor, fue director del Museo Nacional de Antropología, creo que la nimiedad de 13 años, ¿no? De 87 al 2000, estuvo el director de la Escuela Nacional de Antropología de la UNAM. Bueno, o sea, vaya, si nos podemos hablar del currículum se nos va a ir el tiempo. Aquí nos quedamos, pero fue justamente quienes visiten la Ciudad de México y vayan allá a las excavaciones del Templo Mayor, pues hay que agradecérselo al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Y la Coyolxauhqui, por ejemplo, ayer pues evidentemente pues es un tema que él potenció. Contó cómo la descubren trabajadores de la CFE haciendo unas reparaciones ahí en el centro histórico. Cierto. Y dice que él no entiende cómo es que no la rompieron, ¿no? O sea, que es un milagro. Pero mira, en este contexto, el tema fue la cultura de la muerte en el México prehispánico. Interesantísimo. Es impresionante la manera en la que maneja la información y los datos el doctor Eduardo Matos, estimado Ángel, porque pasó una infinidad de diapositivas de distintas vasijas, representaciones aztecas o mexicas, olmecas, etcétera, relacionadas con el tema de la muerte. Y sin tener un solo documento de consulta, daba datos exactos, vaya, a sus casi 84 años, de cada una de ellas, y explicaba el contexto. Fue amplísimo, fue tanta información que, bueno, sería hasta pretencioso querer aquí hacer un resumen. ¿Qué me llamó a mí más la atención, ¿no? De lo que dijo? Uno, en las culturas prehispánicas existía también el más allá, como existe en la gran mayoría de las culturas y religiones del mundo, ¿no? ¿Cierto? A diferencia de la cultura cristiana, en la que tu trascendencia al más allá depende de tu conducta, de un tema moral, de cómo te portaste, bien, pues el cielo, mal el infierno, regular al purgatorio, y ahí luego te suben al cielo. Ya ves, un poco condicionado desde la religión el cómo se portaran las masas. Si te portas bien y atiendes al patrón, atiendes al señor feudal, etcétera, etcétera, pues ya tienes garantizado el cielo. Y si no, pues ya sabes cómo te va a ir, ¿no? Exacto, y además de los pecados mortales, los de la iglesia, y en fin, ¿no? Son un tema ahí muy conductual, ¿no? Cierto. Depende cómo te portes, cómo te va. Él nos explicaba que en las culturas prehispánicas, particularmente en la mexica azteca, la trascendencia no dependía de un tema moral, dependía de cómo morías. Entonces, si morías en combate,
que Es para verdad. los mexicas era importantísimo. Es verdad. Trascendías y te ibas, no al cielo, pero sí acompañabas al sol, ¿no? Todos los días Eras uno de los guerreros que iba en este trayecto justamente del ¿no? sol, ¿no? Si fallecías de niño, era otro espacio. Si fallecías por una enfermedad que tuviera que ver con cuestiones que ellos identificaban con el agua o ahogado y todo, era otro. Y en fin, ¿no? Eso llamó la atención. Otro también habló del mito de que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? Él decía, eso en todas las conferencias me lo preguntan. Y yo, con todo respeto a quien me lo pregunta, le digo, oiga, y si muere su madre, su padre, su hermano, ¿Usted su se hijo, ríe? ¿usted se ríe? No. Pues claro que no, pues ellos tampoco, ¿no? Eso es un mito que se ha creado. El mexicano se ríe de la muerte. Pues eso es de película de Jorge Negrete, no es cierto. Más bien convivimos con ella, ¿no? Sí, hay una cierta atracción, ¿no? Pero decía, a ver, los poemas nahuas que hablan sobre la muerte son trágicos, ¿no? O sea, la muerte generaba angustia, ¿no? En los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ese es otro mito interesante. Habló también de del paralelismo que hay siempre entre la luna y las diosas, o en el caso de la religión católica, las vírgenes. ¿Por qué siempre o muchas se les representa con la luna y todo? Decía, bueno, es porque finalmente el ciclo lunar tiene que ver con el ciclo menstrual de 28, 29 días, ¿no? Entonces ellos lo detectaron e identificaban entonces a la mujer con la luna, de ahí la concepción femenina de la luna. Es más, hasta Guadalupe Tonantzin, como le decían los pueblos indígenas, ¿no? O sea, la presencia de la luna dentro de la tilma de Guadalupe, pues también tiene un poco este significado, ¿no? Y por eso se acogieron a esta figura religiosa también de manera tan nos acogimos, porque yo me reconozco como un seguidor, pero además una persona que reverencia de manera muy, muy solemne a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro, y esta parte de la Coyotl que tú precisamente mencionabas, Ángel, que está desmembrada, explicaba que tiene que ver porque la luna tiene fases. Entonces la luna va Fernando, de luna ¿cómo llena, crees? va pasando a media, menguante, Sí, cuarto, claro. menguante, etcétera, hasta desaparecer, entre comillas. Wow. Entonces decía, bueno, eso tiene que ver, pues, una concepción de que era la diosa de la luna. El desmembramiento se puede asociar con Tiene esta todo el parte. sentido. Bueno, y de estas, Ángel, muchísimas, ¿no? De veras, ojalá lo grabaran o esté grabado, ojalá esto lo pasen en las escuelas. Quizás es un poco largo, fue más de hora y cuarto de exposición. Se pasó muy rápido, la verdad, pero quizá para un niño, para un joven sea pesada, se pueda editar, pero valdría mucho la pena. Y al final, pues fíjate, no hablamos de política, querido Ángel. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia, ¿Por qué vamos a Fernando? decir? Mira, la política rapidísimo. Hay una crisis del sistema En el republicano en Poder este Judicial. país. Están enfrentados. El legislativo juzga, el judicial quiere legislar, el ejecutivo no ejecuta. Es evidente la crisis republicana que estamos padeciendo. Y mira que ya no te saqué el tema de lo que ha pasado en el asunto local, en la escena local, durante los últimos días, que ha sido asuntos pues complicados y que yo creo, lo dije estos días y lo reitero, me parece que han tenido mal timing las autoridades, tanto municipales como estatales, por un lado con el asunto de los ambulantes y por el otro lado con el tema de la señorita allá en Huimilpan. Sí, hombre, el asunto de los ambulantes es muy, muy complicado. Yo creo que el municipio está actuando pues responsablemente, pero las consecuencias pues están por verse. Se tiene la experiencia de la Ciudad de México, donde, híjole, fue un dolor de cabeza de décadas, hasta que finalmente logró más o menos ordenarse en el centro histórico. Eso. Ojalá que esa experiencia sirva para hacerlo más rápido. Y el tema de la fiscalía, esta niña Esmeralda, yo celebro la actitud del fiscal Víctor de Jesús Hernández de estar abierto, escuchar. Finalmente ellos procuran justicia, y en el propio término se entiende su labor, ¿no? Procurar hacerse de la información para finalmente determinar si una carpeta de investigación procede o no. Sí. Muchas veces la información inicial se va nutriendo al tiempo y cambia las perspectivas del delito, de la culpabilidad, como está haciendo con este caso, que parecía algo muy dado al principio, a veces por confusión de la autoridad, ¿cierto? A veces también por ignorancia de quienes acuden a pedir justicia, pero lo importante es una procuraduría no soberbia, una procuraduría que esté dispuesta, como lo demostró ahora la Fiscalía de Querétaro, a escuchar e incluso
a replantear las cosas, ¿no? Me parece que eso es sano porque al final lo más importante es que no se revictimice y que no se vaya a cometer una injusticia a quien ya se le cometió un delito, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. En el caso de esta chica, de esta señorita, de esta adolescente, el asunto sobre todo creo que se ha mediatizado un montón, pero esto es lo primordial. ¿Qué iba a pasar con ella los siguientes años? Ya se había dicho que iba a estar 3 años metida en la cárcel y qué bueno que se ha desistido la fiscalía de perseguirla judicialmente, porque pues me parece que esta niña tiene una segunda oportunidad en su vida. Claro, y además pues, esto permitirá también ver qué pasó hacia atrás, esta investigación que se está haciendo y que se tomen medidas también, porque quizá el delito estuvo antes y no después. Sí, ¿no? Efectivamente. Fernando, te digo que es un lujo. El placer siempre, señor estimado Ángel, y de veras te deseo un espléndido jueves a ti, a todo el gran equipo de RR y al auditorio. Y hoy me quedo con lo que ha dicho, terminamos hablando obviamente de los panoramas locales, pero lo que ha dicho del maestro Eduardo Matos Moctezuma, de verdad que yo me sumo muy humildemente, y además lo tengo que decir con una profunda y absoluta envidia, mi querido Fernando. No, hombre, Ángel. Porque es una eminencia, es un señor que creo que, si bien le hemos reconocido en vida muchas cosas, nos hace falta todavía más. Es más, si yo pudiese, yo hablaría ahorita, tomaría el teléfono y hablaría con la presidenta de la República para que se le hiciera un gran homenaje nacional a este señor, que es un mexicano universal, Fernando. Lo merece, y ojalá, como dicen por ahí, en vida, hermano, en vida. Tienes toda la razón. Fernando, siempre un gusto recibirte. Gracias, Ángel. Es Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana de jueves. Como siempre, les digo, pues es un lujo tenerlo aquí. Gracias, Fer. Ahora son las 7:51. Vamos a hacer una pausa. Regreso enseguida contigo.